El primer webinar tuvo que ver con la época con el rol de la economía social en estas situaciones de contingencia económicas. El segundo tuvo que ver con el tema de todos los tipos de cooperativas que tenemos a nivel, digamos, a nivel general, diferentes de servicio, de consumo, etcétera. Y estuvieron platicando dos compañeros, ¿no? De las cooperativas del cuidado de la salud y las cooperativas culturales. En el tercer webinar tuvimos tuvimos como invitado, bueno, al director de SmartBee, que es una cooperativa de impulso empresarial de España. En el cuarto tuvimos el capítulo, por decirlo de alguna manera, de las cajas de ahorro. Y hoy, bueno, tenemos el gusto de poder traerles y ponerles sobre la mesa, pues, este webinar que tiene que ver con las mutuales. Sabemos que en México pues se trabaja en las mutuales, hay mutuales por supuesto, pero queremos visualizarlas un poco más, contar un poco más de qué se trata. Y bueno, tuvimos el honor, el gusto de poder invitar a gente de Argentina, la cual pues sabemos en Argentina hay muchas mutuales y tienen un gran recorrido al respecto. Y bueno, la licenciada Mariana Fernanda Sigliano nos va a estar acompañando, ella está en la parte del área de servicios sociales de la Asociación Mutual y nos va a estar contando de ODEMA, de la Organización de Mutuales de Latinoamérica, nos va a estar contando un poquito más a detalle de qué son las mutuales, cuáles son algunos casos que ella pudiera contarnos como ejemplos de mutuales de funcionamiento, ¿no? El punto es que podamos reflexionar acerca de por qué las mutuales pueden ser también una línea de la economía social que puede ayudar a las comunidades a las comunidades y en general a la sociedad toda a poder satisfacer de otra manera ciertas necesidades, ¿no? del ser. Entonces, ya yo dejaría este espacio para que pudiera empezar la exposición Fernanda, darle la bienvenida. Está por aquí. Fernanda. ¿Nos fue? Carla. Estoy aquí. Ah, muy bien. Muy bien. La computadora, pero bueno, voy a pasar de nuevo. Está bien, no te preocupes. No te preocupes, vuelvo rápido. Sí, no te preocupes. Bueno, María Fernanda es licenciada en Trabajo Social, con amplia experiencia en el gerenciamiento de servicios y en el diseño, implementación y evaluación de proyectos. Es especialista en gestión de organizaciones sin fines de lucro, gestión de servicios para personas mayores, de servicio de salud, seguridad social, economía solidaria, desarrollo humano y responsabilidad social, desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito privado, particularmente del sector de la economía solidaria en el mutualismo. Y en el ámbito académico es docente investigadora en la Universidad Nacional de La Matanza sobre la gestión de emergencias y desastres. Es gerenta del área de servicios sociales de la Asociación Mutual de Protección Familiar y coordinadora de servicios sociales en ODEMA. También vamos a tener, luego de Fernanda, nos va a estar acompañando el ingeniero Juan Ignacio Arroyo, quien es el vicepresidente de ODEMA, y que bueno, casualmente lo tenemos aquí por Latinoamérica, lo tenemos aquí en Jalisco. Entonces, bueno, luego de Fernanda, él va a estar exponiendo. Entonces, Fernanda, si te parece bien, ya te dejo el espacio. Vamos a contar con cerca de 20 minutos de exposición, media hora, para después dejar también, pero no te preocupes, hay tiempo, y les voy a pedir a todos los participantes que todas las dudas que tengan las puedan ir escribiendo en el chat, y ya después al terminar la exposición vamos rotando con las preguntas. En primer lugar, agradecerles muchísimo esta invitación. Para mí es muy lindo poder compartir esta instancia y acercarnos un poquito a ustedes, un país que me gusta tanto visitar y que he tenido la grata oportunidad de visitarlo y de conocer el mutualismo, así que, bueno, doble agradecimiento en este sentido. Y bueno, compartirles un poco cuál es la experiencia de las mutuales en nuestro país. En realidad, bueno, comenzar con la propuesta que trae el mutualismo en sí, como instancia de la economía solidaria, poder indagar un poco nosotros en cuál es la diferencia con el cooperativismo y cuáles son las similitudes,
qué servicios prestan las mutuales, y les voy a traer específicamente el ejemplo de la mutual en la que me desempeño como gerenta de servicios sociales, y como parte también de la comisión directiva. Así que bueno, les puedo contar un poco mi experiencia de 20 años en la organización. En primer lugar, quisiera traer qué es lo que fueron desde su origen las mutuales en nuestro continente, ¿no? Porque esta realidad del mutualismo y del inicio del mutualismo es muy similar para los países que conformamos América. Así que bueno, con la llegada de los inmigrantes, con la idea de en un principio poder intercambiar cuestiones vinculadas a lo cultural, a las colectividades, a los rubros de trabajo, se fueron constituyendo estas asociaciones mutuales a lo largo y a lo ancho de nuestro continente. En sí, históricamente, ¿qué generaron? Generaron respuesta a las necesidades que atraviesan las personas en su vida cotidiana y tratando de dar respuesta a todos los aspectos de la vida, ¿sí? Si ustedes se detienen a mirar los servicios, que yo les voy a contar un poquito más adelante cuáles son o cuáles caracterizaron al mutualismo desde sus inicios, van a poder ver que estos servicios están vinculados a distintas instancias de nuestra vida como personas, como familia, como grupo, ya sea desde subsidios, becas educativas, subsidios por nacimiento, por casamiento, ¿no? Hasta fallecimiento, digamos, es que cubren todos los aspectos de la vida de las personas. Por eso hablamos de un ciclo vital. Entonces, las mutuales en sí forman parte de la economía solidaria, surgen para hacer frente a estas necesidades comunes y se asientan en principios éticos que sustentan a la ayuda mutua, como su nombre lo indica. Ahora bien, siempre hay esta inquietud acerca de qué nos une y qué nos diferencia con el cooperativismo, ¿no? Porque en sí somos, yo muchas veces hablo de primas, ¿no? De primas hermanas, las mutuales y las cooperativas. Entonces, bueno, hay muchos aspectos que tenemos en común, que somos organizaciones sin fines de lucro, que estamos constituidas libremente, estamos organizadas a través de un gobierno democrático, ¿no? Que apunta a la participación de todos sus asociados, pero a su vez hay características que nos diferencian, ¿sí? Muchas veces, tanto las mutuales como las cooperativas brindan servicios similares. En otros casos, las cooperativas, por lo menos en nuestro país, se han dado fuertemente las que tienen que ver con el rubro laboral, ¿eh? Las cooperativas de trabajo. Pero sí nos unen algunos servicios o aspectos que cubrimos de la vida de las personas. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias? Yo acá les cuento algunas diferencias que yo encuentro, pero sí quiero aclarar, yo estoy basándome también en la legislación argentina, ¿sí? Porque particularmente nosotros en Argentina tenemos la legislación está dada por una ley para cooperativas y una ley para mutuales. Y tenemos en nuestra organización de gobierno y de acompañamiento y de control, hay una dirección específica que es el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Solidaria, que es el que regula y acompaña a las organizaciones de la economía solidaria, como le dice su nombre, y a partir de allí se vela por los asociados que conforman las distintas organizaciones y se acompaña también promoviendo el sector. Entonces, lo que yo voy a marcar quizás no se da en todos los países, pero yo estoy utilizando como base esta legislación. Entonces, decirles que independientemente de que tanto en las cooperativas como en las mutuales hay asociados, en la legislación argentina no están dadas categorías diferenciadas de socios en las cooperativas, aunque luego en lo instrumental las organizaciones lo puedan establecer a los fines de la organización, pero sí el mutualismo tiene categorías específicas de asociados, ¿sí? Entonces encontramos asociados activos y encontramos otras categorías que permiten que los familiares
adhieran también al uso de los servicios de las mutuales. En el caso de las cooperativas, aportan capital y en el mutualismo no se aporta capital, sino que hay una cuota social. Pero sin embargo, también en el cooperativismo no solamente se da el aporte de capital, sino que también se hace el aporte de trabajo, ¿no? Entonces, pensando en el capital más allá del recurso económico, sino el capital también humano, obviamente. En el caso del cooperativismo, aquí es donde viene la diferencia quizás más clara, se distribuye, o sea, está la opción de distribuir los excedentes que produce esa organización. Sin embargo, en las mutuales no se distribuyen excedentes y todos sus excedentes deben sí o sí volcarse a los servicios o a la infraestructura o a aquellos proyectos que la organización plantee a través de su asamblea generar en el próximo año, por ejemplo. Bueno, en el caso de los derechos, aquí dice que no todos tienen, que las cooperativas todos tienen idénticos derechos y en el mutualismo, ¿qué es lo que? No es que no tienen derechos, sino que solo los socios activos pueden participar del gobierno de la entidad. ¿Sí? Yo les contaba que la ley establece diferentes categorías y que en este caso las categorías dan la posibilidad de voto o de participación en el gobierno de la entidad. Y bueno, que al retirarse de ambas organizaciones, en el caso de las cooperativas, puede haber un reintegro del capital y en el caso de las mutuales, no. Entonces, bueno, ahí encontramos algunas diferencias y similitudes que tienen estas organizaciones, pero que naturalmente también trabajan mancomunadamente, bien común, y trabajan también en diferentes alianzas, en proyectos conjuntos, etc. En este sentido, para nuestra legislación en Argentina, la legislación nos permite establecer todo tipo de convenios y alianzas, tanto con otras mutuales como con cooperativas y también con el sector privado, pero digamos que en este espacio es en el que más claramente se da este tipo de intercambio de alianza. Entonces decíamos que estas organizaciones, las mutuales, prestan servicios. Entonces, los servicios que generan y las prestaciones sociales siempre están dados por una producción conjunta y una construcción conjunta. ¿Esto qué quiere decir? Que las entidades mutuales pertenecen a sus asociados. ¿Sí? Esto lo tenemos claro. Digamos, los asociados hacen este aporte de esta cuota social, se conforma un grupo y ese grupo permite que con esos recursos se financien distintos servicios que den respuestas a las necesidades de ese grupo. ¿Sí? Si nosotros pensamos en ejemplos, por ejemplo, en nuestro país tenemos mutuales que son cerradas, por ejemplo, son mutuales para una determinada colectividad, como por ejemplo AMIA, ¿sí? La mutual israelita, o para un rubro de trabajo, como por ejemplo la mutual de personal de comunicaciones, en la que nosotros también, con la que nosotros trabajamos conjuntamente desde la mutual de protección familiar. Entonces, en esta proximidad con la necesidad, este intercambio permanente entre los asociados y la organización, es que se da esta generación y esta proyección de nuevos servicios o de mejora de los servicios existentes. Aquí yo me puse a jugar un poco con esta forma de presentación y les quise compartir. Igualmente la presentación va a quedar disponible y ustedes van a poder explorar las páginas que yo linkeé a esto. Sí voy a intentar mostrarles un videíto, pero estas páginas no, ahora en esta página no voy a entrar para no generar mucho problema en el intercambio, pero contarles que la CONAME es la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina, forma parte de ODEMA, así como otras entidades, otras mutuales a nivel individual, pero también la Confederación está adherida a ODEMA. Esta confederación nuclea asociaciones mutuales de todo el país y federaciones de todo el país. Entonces, si nosotros indagamos un poco lo que nos cuenta la Confederación respecto a los servicios que podría llegar a brindar el mutualismo y que brinda en la actualidad, vamos a encontrar los servicios de salud, ya sea de mediana, atención primaria, baja y alta complejidad,
los servicios sociales, de educación, de capacitación, de formación, las becas, que yo les contaba, las becas y los subsidios. Las becas y los subsidios son, nosotros decimos de los servicios históricos, ¿no? Son aquellos servicios que fueron fundantes en el mutualismo, ¿no? Acompañar la formación, acompañar la educación de los integrantes de las distintas familias que forman parte de la organización, fue como uno de los objetivos primarios, ¿no? De este tipo de organizaciones. El aspecto cultural, la recreación y el turismo, los fondos solidarios para enfrentar diferentes situaciones de desastre o de catástrofe, las bibliotecas, la asistencia para el desempeño funcional o la terapia ocupacional, las remesas, los seguros, la proveeduría, las ayudas económicas. Digamos, intenta, en cierta manera, el mutualismo brindar servicios que cubran los diferentes aspectos que forman parte de la vida de las personas. Ahora bien, hay mutuales que se especializan, ¿sí? Nosotros en nuestro país podemos encontrar mutuales que se especializan en un rubro o en una temática o en una forma de trabajo, y otras mutuales, como por ejemplo a la que pertenezco, que somos multiservicios, ¿no? Son las denominadas multiservicios, que abarcamos con nuestros servicios diferentes aspectos, como ahora ustedes van a poder ver, de la vida de las familias que forman parte de la organización. Entonces después ustedes van a encontrar el link para explorar un poquito más la confederación. Y acá es donde yo les traía este videito para compartir y que refleja claramente cuál es la visión del mutualismo. Yo ahora lo que voy a hacer es voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo para poder mostrarles el video. ¿Sí? A ver si lo logramos. Un segundito. Bien. Esperen que voy a volver a compartir. Aquí. ¿Ven ustedes ahí el video? Sí, perfecto, Fernanda. Bueno, le voy a dar play a ver si nos sale esto. Smarter to travel in groups. Muy bien. Bueno, ahí volvemos. Ahora volvemos a la presentación anterior. Bueno, un poco la idea, ¿me escuchan ahí bien, no? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, un poco la idea era representar, ¿no? A través de estas imágenes lo que en sí busca el mutualismo, ¿no? Esta unión que hace la fuerza. Hoy justamente estamos atravesando, cuando puse el video después pensaba, digo, hoy estamos atravesando una situación que quizás no está muy bueno que estemos tan cerca o tan en grupo, pero igualmente las alianzas y la acción conjunta, como verán, se pueden dar más allá de las distancias y este es un claro ejemplo de que eso es así. Así que bueno, era solamente representar con imágenes lo que el mutualismo busca en esta unión y en esta participación conjunta. Y entonces ahora sí contarles un poquito más de la mutual a la que yo pertenezco. La Asociación Mutual de Protección Familiar forma parte de la Organización de Entidades Mutuales de las Américas, es una de las organizaciones fundadoras
y su presidente es presidente también de ODEMA, así que bueno, tenemos ese orgullo de poder participar en ambas organizaciones con nuestro presidente. Contarles que, bueno, la misión de esta organización, que nace en el año 1994, y ahora voy a ir un poco a la cronología, es atender las necesidades de los asociados, como les contaba, en sus aspectos y en todas sus necesidades no satisfechas. Por eso es que nuestro abanico de servicios es un abanico bastante amplio y ustedes ahora lo van a poder ver. Y aquí también les quería presentar nuestra política de calidad, porque más allá de pensar en los servicios, también es muy importante para nosotros como organización el pensar la calidad de los servicios que le brindamos a nuestros asociados, porque en sí, digamos, son los dueños, además de la organización, y son quienes nos van a estar pidiendo o midiendo, digamos, este nivel de satisfacción, ¿no?, respecto a los servicios. Así que nuestra política de calidad atraviesa todos los servicios y toda la organización al momento de brindar los servicios y de rendir cuentas hacia adentro y hacia afuera. Y aquí un poco les hablaba de la cronología. La hice muy cortita, en alguna otra oportunidad he hecho una presentación acerca de nuestra cronología, pero bueno, no llegaba a poner todos los aspectos, pero sí habría algunos que me interesaba compartir con ustedes. Nosotros comenzamos en el año 1994 y como van a ver, nuestra organización comienza con los servicios de becas, el hogar de tránsito, los subsidios, turismo y proveeduría. ¿Sí? Existía una biblioteca, el servicio de ayudas económicas y tenía desde sus comienzos alrededor de 1.200, 1.140 socios, ¿no? Estamos hablando de un número que para nosotros hoy es un número acotado, ¿no? Quizás en ese momento muchos de estos asociados estaban o residían, digamos, la mayoría en la zona de Buenos Aires, ¿no? Porque era donde se fundó esta organización, que viene de la mano, como yo les decía, de la Mutual de Personal de Comunicaciones, que esta mutual sí es la más vieja, decimos nosotros, porque ya cumplió 50 años y, bueno, sus asociados, miembros de esa organización, pensaron en crear y en generar una organización abierta a la comunidad que permitiera a otras personas, más allá de pertenecer o no al correo, sumarse a esta aventura mutual. Entonces, es así como se abre esta posibilidad a través de la Asociación Mutual de Protección Familiar. Y es en el año 2000, ¿sí? Cuando, alrededor del año 2000, cuando entre 1994 y 2000, es que se empiezan a generar la apertura de delegaciones en todo el país. Entonces, ustedes van a ver en esta curva que se produce un crecimiento exponencial de los asociados. ¿Pero esto por qué? Justamente por esta distribución de las delegaciones y de la llegada de los servicios en los distintos puntos de nuestro país. En el transcurso de 10 años hubo muchísimas hitos que marcaron la vida de nuestra organización, que tienen que ver con la generación de nuevos servicios, con la profesionalización del staff de la organización, con el armar una estructura que tenga gerencias, que tenga departamentos, que tenga instancias de programación, de planificación, que a sus comienzos la organización no había tenido. Y esto nos llevó a generar, alrededor del año 2010, un sistema de gestión de calidad y certificación externa que nos permitió un poco evaluarnos hacia adentro. ¿Qué es lo que destacamos hoy? Que quizás por eso les puse esta pirámide poblacional. Hoy, más allá de contarles cuántos socios tenemos, quería contarles que nuestra población, la mayoría de nuestra población, como ustedes lo van a ver en esta pirámide, refleja un poco lo que está pasando en los países y en el mundo, que es que la mayoría de los integrantes son personas mayores de 60 años. Es así que nosotros en el transcurso de estos años nos fuimos transformando en especialistas en el trabajo con las personas mayores. Por eso hoy, además de estar
ubicados en todo el país, como ustedes van a poder ver, estamos en todas las provincias de nuestro país, tenemos más de 70.000 familias asociadas. Y decimos familias asociadas porque estos son socios titulares y como ustedes recuerdan, muchos de los servicios llegan a toda la familia. Así que el alcance de la mutual es muy grande. Así también lo es el alcance de las mutuales en nuestro país. Como decían, están desarrolladas y han generado una amplia cantidad de familias y de personas asociadas en todo el país. Entonces, esa lista de servicios que yo les mostraba al inicio se fue transformando a lo largo de estos años y se transformó en estos 3 grandes grupos de servicios que dan cuenta del rol social y del rol de acompañamiento que brindan las mutuales a todos sus asociados. Nosotros tenemos 3 grandes grupos: el servicio de salud, los servicios de salud, los servicios económicos y los servicios sociales. En el área de salud, nosotros nos especializamos en la atención primaria de la salud. Ese equipo interdisciplinario está conformado por integrantes del área de servicios sociales y de los servicios de salud, que son los médicos de familia, médicos, médicas de familia, psicólogos, psicólogas, trabajadores y trabajadoras sociales. Esa tríada, ¿no? Ese grupo, ese equipo que trabaja en cada uno de los puntos de atención de nuestra mutual, son los que centralizan la mayoría de las necesidades vinculadas a la salud de nuestros asociados. Y a partir de ese trabajo interdisciplinario, se trabaja para dar respuesta no solamente a nivel de recursos internos de la organización, es decir, toda la batería de servicios que nosotros brindamos o que tenemos a disposición de nuestros asociados, sino que también se trabaja en red a nivel local. Es muy importante, y esto ya está vinculado a el trabajo conjunto que tiene la economía solidaria con los estados, ¿no? Con la política pública. Y bueno, mucho tiene que ver con el trabajar no solamente en alianza, sino que los recursos de las organizaciones de la sociedad civil y los recursos del Estado cubran necesidades diferentes. Y el Estado llega hasta un aspecto, bueno, que nosotros desde la sociedad civil, desde la economía solidaria, podamos cubrir esos aspectos que el Estado no llega a cubrir, o seamos capaces de hacer llegar, ¿no?, estos recursos del Estado como intermediación a las personas que conforman nuestras organizaciones, con las que tenemos esta relación que les decía al comienzo de proximidad y de reciprocidad. Entonces, bueno, este equipo a su vez cuenta con distintos servicios vinculados a los estudios de baja y mediana complejidad, a la derivación de especialidades médicas, tenemos equipos odontológicos propios, tenemos un laboratorio para la realización de prótesis, hemos podido realizar todo tipo de intervenciones, ya sea en oftalmología como en odontología, para implantes y para intervenciones en la vista. Tenemos un servicio de farmacia que da respuesta a la necesidad de medicamentos, emergencia y urgencia, que hoy fuertemente están siendo utilizadas por nuestros asociados, y la telemedicina, que es esta posibilidad de llegar de manera virtual con la atención a nuestros asociados en cualquier punto del país y en cualquier momento. En los aspectos económicos, bueno, tenemos el ahorro mutual, las ayudas económicas, los seguros, las remesas, los subsidios que tradicionalmente formaron parte de la organización. Y en los aspectos sociales, además de los equipos del servicio social y de psicología y de terapia ocupacional, tenemos un área específica, como les contaba, de personas mayores, que es la que trabaja, digamos, todos estos servicios trabajan de manera interrelacionada, ¿no? Nos agrupamos de esta manera como para que queden claros cuáles son los aspectos que cubren, pero en realidad, digamos que este aspecto que observa el área de personas mayores tiene que ver con encontrar diferentes respuestas para estos grupos de asociados, que es la mayoría de nuestros asociados y quienes reciben nuestros servicios. Y además es la que genera también la vinculación con todas las instancias y alianzas externas para el desarrollo de proyectos que se relacionan con los sistemas de cuidados, que también son una de las preocupaciones más grandes que tienen nuestros asociados al momento de necesitar asistencia. Ahora bien, venimos bien.
contarles que recién nos decía Estela Maris que ustedes tuvieron un seminario especial en relación a la participación de las entidades de la economía solidaria frente a esta pandemia que nos aqueja. Pero yo no quería dejar de contarles un poco cuál es nuestra experiencia a nivel de Mutual. Yo les voy a dejar aquí también el link a nuestra página. Nosotros tenemos allí volcada en un micrositio donde nuestros asociados pueden acceder a toda la información vinculada a no solamente personas mayores, información útil, todos los aspectos que hay que tener en cuenta de cuidados, ¿no? Al salir o al acercarse a la Mutual, o cuáles son todas las maneras de conectarse con nosotros. Hoy podemos decir que nuestro trabajo sigue en pie de manera casi totalmente virtual. Hemos generado la posibilidad de que nuestros asociados accedan a todos los servicios, ya les digo, los servicios sociales, los servicios de salud, los servicios económicos de manera virtual, haciendo que ellos tengan la menor necesidad de exponerse o de acercarse a la Mutual personalmente, ya que, bueno, estamos atravesando este momento de cuarentena más fuerte aquí en Buenos Aires, sobre todo en Buenos Aires. En algunas provincias hemos podido flexibilizar, pero igualmente siempre mantenemos el cuidado de las personas mayores y de que sean las que estén menos expuestas. Por eso es que acompañamos a través de WhatsApp, de llamadas telefónicas, de Zoom, de reuniones grupales. Han logrado hacer hasta los talleres que hacíamos de memoria, los talleres de tejido, se están haciendo de manera virtual, se están acompañando fuertemente a las personas que están solas. Entonces, bueno, creo que este trabajo no se ha descontinuado, sino muy por el contrario, se ha fortalecido tanto a nivel interno. Les puedo decir que para nosotros, también como organización, nos fortaleció muchísimo en el trabajo para dar respuesta a lo que están atravesando los asociados en todo el país, y eso ha hecho que nuestro grupo se fortalezca muchísimo. Así que yo también les quería dejar aquí esa página, ¿no? Para que ustedes la puedan visitar y la puedan explorar. Después, si nos queda algún ratito, la visitamos juntos. Pero bueno, básicamente esto era lo que yo quería compartir con ustedes, y espero que, bueno, si tienen preguntas, aquí voy a estar para responder. Desde ya, muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, Fernanda. Sí quisiera hacerte unas preguntas antes de que pasemos al siguiente invitado. Una de las preguntas que están haciendo aquí en el chat es, la Mutual ahorita tiene realmente muchísimos servicios, ¿no? ¿Cómo inició? ¿Con cuáles servicios inició? Supongo que habrán elegido algunos y después fueron ampliando, ¿no? ¿Cuáles fueron como los inicios de la Mutual? Bueno, básicamente, como yo les decía, en el caso de la Mutual, nosotros nos basamos en las necesidades que estén teniendo, que estén atravesando nuestros asociados. Se diría, acompañamos lo que atraviesa un poco el país y nuestros asociados en muchos de los casos. Por ejemplo, nosotros en el año 2002, la Mutual comienza a generar el servicio de salud, fuertemente porque veníamos de una década donde los servicios públicos en nuestro país se habían privatizado, muchos se habrían privatizado, había una precarización de los servicios de salud, y para nuestros asociados era muy difícil acceder a un servicio de calidad. Entonces ellos mismos empiezan a plantear esta necesidad de poder, que la Mutual les pueda dar respuesta en ese sentido. Ahora, ¿con qué servicios empezamos? Se empezaron con aquellos, como les decía, que eran tradicionales y que venían de la mano de la Mutual de Comunicaciones. Entonces estaban muy vinculados a esto, ¿no? A los subsidios, que eran los más tradicionales, a las becas, al de libros, a las ayudas económicas. Entonces eran algunos aspectos que ya venían desarrollados desde la Mutual de Comunicaciones. Y después, a lo largo de todos estos años, los servicios no aparecieron todos juntos, sino que los fuimos generando en virtud de las necesidades que iban apareciendo y que se iban asociando a los servicios que comenzábamos a prestar. Cuando empieza un servicio de atención primaria de la salud, empiezan a surgir
otras necesidades que están vinculadas y que hacen que tengamos que poner en juego algunos otros recursos o algunos otros servicios para complementar. Ok, digamos que es una respuesta precisamente a las necesidades que se van planteando a nivel social, ¿no es cierto? Y en una escucha activa con los asociados. Exactamente, exactamente. Esa relación de proximidad y de que son quienes son dueños, ¿no?, de la organización, son quienes van a plantear y van a dar a conocer de manera mucho más cercana cuáles son las necesidades que están atravesando. Entonces es como que este contacto es tan directo que va permitiendo esta flexibilidad al momento de desarrollar nuevos servicios. Para conocer un poquito más a detalle, ¿cómo funciona una mutual? No meternos tanto al detalle de las asambleas y todo este tema, pero por ejemplo, si hay alguien que quiere ser socio, ¿cómo funciona? ¿Cómo sería? Una persona quiere asociarse y ¿qué sucede? Como yo les decía, nosotros somos dos mutuales. Una mutual que es cerrada, que es la de personal de comunicaciones, o sea que solo pueden adherirse personas que trabajan en el Correo Argentino o en Radio Nacional. En el caso de la Mutual de Protección Familiar es una mutual abierta, por lo tanto, toda persona mayor de edad que quiera adherirse como socio titular puede acercarse a cualquiera de nuestras delegaciones. Hoy, bueno, puede hacerlo a través de nuestra página, a través de la llegada a través de las redes y de la virtualidad, por esto que les contaba, pero puede acercarse, asociarse, se puede asociar solo, puede asociar a su familia, solo sola, puede asociar a su familia. Nosotros tenemos diferentes también planes para quienes quieran adherir al servicio de salud, puedan tener como familia un valor promocional, ¿no? Y a su vez ese valor promocional hace que ellos tengan un ahorro, que ese ahorro se lo brindamos a través de la caja de ahorro de la mutual, entonces también fomentamos en cierta manera el ahorro. Digamos que por eso les decía que todos los servicios están íntimamente vinculados y que por sobre todas las cosas, nosotros a una persona llegar a la mutual, acercarse a la mutual, hace que tenga de alguna manera contacto con cualquiera de los profesionales y de las personas de atención al asociado que forman parte de las delegaciones y decirles que esto se transforma casi como en un lugar de participación permanente, ¿no? Hay mucha llegada, hay muchos asociados que llegan y promueven actividades ellos mismos, enseñan distintos saberes a otros asociados, se generan instancias de participación. Bueno, por eso les contaba que hoy esto lo estamos haciendo de manera virtual, ¿no? A través de la conexión con ellos. Todavía quedan como bastantes dudas, sí, quedan como bastantes dudas respecto a la diferenciación, ¿no? Porque como te digo, acá como que está muy instalado el tema de la cooperativa, o sea, sí se conoce como muy bien la parte de la cooperativa y las mutuales, digo, igual ya el ingeniero va a poder platicar más acerca de las mutuales y la realidad de la mutual en México, pero hay muchas dudas por el tema del funcionamiento de la mutual. Por ejemplo, el socio, digamos que hay una inversión, ¿no? Los socios son los que hacen esa bolsa, digamos, de inversión. Los socios hacen, sí, perdón, te interrumpí. Sí. No, es que se cortó. No te preocupes, está bien. Los socios lo que hacen es un aporte periódico, o sea, nosotros tenemos una cuota social. Esa cuota social es un importe similar que sufre ajustes en función de lo que vaya pasando en nuestra realidad como país, pero que bueno, que tratamos de tener la menor cantidad de ajustes posibles y además que obviamente uno de los principios del mutualismo es que ese aporte, esa contribución que hacemos, tiene que ser acorde a los servicios a percibir. Entonces, tiene que multiplicarse ese aporte cuando yo lo hago a la organización. Entonces, yo pago una cuota mensual, ¿sí? Y con esa cuota mensual se genera este fondo común, como vos bien decías. Y ese fondo es el que permite la gestión de todos los servicios. A su vez, hay servicios que de por sí también generan ingresos, ¿sí? Por ejemplo, las ayudas económicas, por ejemplo, por más que sea y que siempre se diferencie del mercado privado con fines de lucro, va a haber algunas instancias que van a tener que ver con lo que la asociación o la mutual capitalice para poder
esos excedentes que le permiten crecer o generar más servicios, ¿sí? Por eso hablábamos de que en el caso de las mutuales no hay distribución de excedentes. Entonces, esos excedentes, luego del ejercicio, tienen que ser invertidos. Reinvertidos, exacto. Sí. Acá nosotros, bueno, en Argentina, las mutuales generalmente surgen como una iniciativa de determinadas entidades, ¿no? Por ejemplo, como decías, ¿no? De los miembros del correo, es como que va junto con pegado, es como más natural, o sea, esas circunstancias se dan de manera más natural. Ahora, si nosotros quisiéramos abrir una mutual en un centro comunitario, en una situación, digamos, en una comunidad vulnerable, en donde la mutual puede ser una opción, ¿lo ves como una opción para poder generar un rol, ¿no? de economía social con la gente, que la gente entienda de qué se trata y que esto, bueno, promueva, como decíamos, ¿no? Pues la ayuda mutua, todo este tema, ¿no? ¿Cómo lo verías? O sea, porque te digo, aquí es como si estuviésemos en un terreno virgen y entonces la iniciativa debería ir al revés, ¿me explico? De la comunidad hacia arriba. Claro. Sí, 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 totalmente. Las mutuales tienen esta posibilidad de poder ser generada por todo grupo de personas que tengan un objetivo común, ¿sí? O sea, esto nos da una apertura y también la apertura hacia cualquier tipo de necesidad. Digo, nosotros podemos generar las necesidades, por ejemplo, para contarles un poco qué pasa en nuestro país. Las necesidades son diversas en cada punto del país. Imagino que en México pasa lo mismo, dada la dimensión del país, no todos los lugares atraviesan las mismas necesidades o de la misma manera. Entonces, bueno, hay cuestiones, hay servicios que son más necesitados o que permanecen en distintos puntos del país que en otros no. Entonces, esto es lo que da la posibilidad de este tipo de organización. Nosotros hacemos un aporte, pero a su vez hacemos una gestión de esos recursos que permita dar respuesta a aquellos objetivos que nos vincularon en primera instancia y también en la transformación que se vaya dando en el camino, ¿sí? Porque justamente somos sociedades complejas, con necesidades complejas, y esto va a ir cambiando y se va a ir transformando a lo largo del tiempo. ¿Qué hace que una mutual permanezca en el tiempo? Digamos, que sea verdaderamente útil, justamente que tenga esta capacidad de transformación, esta flexibilidad y esta escucha, digamos, esta participación plena del asociado. Porque digamos que eso es lo que hace que siempre tenga vida una organización mutual. Nosotros, en general, nos atravesaron muchísimas crisis, ¿no? Como organizaciones y como país, y bueno, entonces cómo también nosotros tuvimos la posibilidad de ir transformándonos y de ir justamente escuchando la necesidad, pero verdaderamente pensando en no solamente en que la organización subsista como tal, sino que subsista el grupo que conforma esa organización, ¿no? Que todos y todas podamos salir adelante a las diferentes crisis y situaciones que hemos atravesado. Nosotros como mutual también ha habido momentos en que hemos tenido que suspender la prestación de ciertos servicios porque se hacía imposible solventarlas. Entonces, esto se plantea a los asociados, esto se trabaja con los asociados y es una decisión que no es arbitraria, ¿no? Que es en permanente escucha e intercambio con quienes conforman la organización. Y esto es muy, muy importante. Una preguntita, más bien, para también darle paso hay muchas preguntas también que creo que las va a contestar el ingeniero porque tiene que ver más con la cuestión de México, pero te voy a hacer la pregunta, ¿por qué las mutuales forman parte de la economía social y solidaria? Y no son una simple organización sin fin de lucro. ¿Por qué la mutual es una prima hermana de la cooperativa? En primer lugar, porque las mutuales se basan en un sistema solidario, ¿sí? Digamos que su razón de ser es la solidaridad y entender que hoy hago un aporte que puedo no necesitar cubrir una necesidad hoy, sino que tengo que pensar que esto puedo necesitarlo más adelante. Tengo que tener esta concepción solidaria de raíz. ¿Por qué economía?
¿Por qué economía? Porque afecta directamente a la estructura económica de quienes se asocian y de sus familias, ¿sí? Nosotros siempre decimos este aspecto de que el aporte tenga que dar, de cierta manera, mayores servicios que el capital que yo aporto, que la contribución que yo hago, que siempre tiene que superar, es lo que hace que nos rinda también económicamente. Nosotros muchas veces hacemos ese ejercicio. Si yo, digamos que cuantifico específicamente en lo que tiene que ver con costo los servicios que yo utilizo, siempre me voy a dar cuenta que con todo lo que pago en el año, muchas veces no llego a cubrir uno de los servicios que utilicé. ¿Sí? Que si yo lo hubiese hecho de manera individual, de manera particular, no hubiese tenido el beneficio de esta economía grupal, ¿no? Esto que nos da, nosotros ponemos el ejemplo, no sé cómo lo dicen ustedes, pero nosotros acá siempre hablamos de una vaquita cuando ponemos todos dinero para hacer una compra conjunta. Y a su vez eso nos da la posibilidad de negociación. O sea, mira, nosotros te venimos a comprar todos juntos. Entonces esto hace que el costo de ese producto también se reduzca. Y esto es lo que hace que nos rinda económicamente la prestación o la generación de servicios, ¿no? De esta manera, de esta estructura, a través de una organización mutual que, como les decía, muchas veces estuvo vinculada a rubros. Vos me habías preguntado esto, por qué naturalmente se había dado que esté vinculado a rubros laborales, y mucho tiene que ver con la historia de las mutuales en nuestro país. Como les decía, han tenido, ya tenemos un visitante que no aguantó del otro lado. Bueno, la historia de las mutuales en nuestro país tiene que ver con la llegada de los inmigrantes, ¿no? Con esto de proteger también sus conocimientos de rubros laborales. Entonces teníamos la mutual de ferroviarios, de zapateros, y también vinculadas a las colectividades y a la transmisión de la cultura. Entonces, bueno, mucho de esta historia tiene raíz en ese momento y hace que las mutuales seamos lo que somos hoy. Y que han ido de la mano con las cooperativas, porque las cooperativas también han sido fuertemente quienes han dado la posibilidad de organizar el trabajo, el mundo del trabajo de una manera diferente, ¿no? Entonces, me parece que las mutuales, yo muchas veces veo que se complementan en el sentido de la generación de servicios que un grupo puede brindarse, ¿no? Como tal, a través de una figura mutual, y la generación de servicios hacia afuera o hacia los mismos asociados que tienen que ver con la producción en una cooperativa, ¿no? Muchas veces es más sencillo visualizarlo en las cooperativas de producción o de trabajo, por eso les decía que ahí se ve claramente la diferencia. Creo que por eso somos primas hermanas. Sí. Pues muchas gracias, Fernanda. Pues se desató un chat interesantísimo aquí entre todos. Leer todo, así que espero que quede porque lo quiero ir leyendo después. Sí, para que mientras también va hablando el ingeniero, pues si quieres ir leyendo, igual y contestar en privado, como gustes, no te preocupes. La idea sí era un poco este tema, ¿no? Escuchar esta experiencia desde Argentina, porque ya yo conocía pues ya todo el rol por allá, pero es importante esto, ¿no? Que está desatando todos estos diálogos para visualizar a ver aquí cómo estamos aquí en México. Y la verdad es que qué bueno que tenemos y contamos ahorita justamente con el ingeniero Arroyo, que pues justamente nos va a hablar de esa parte sobre México y va a poder contestar varias de las preguntas que están planteando, porque tiene que ver mucho con el territorio. Y bueno, y justamente pues está aquí en Jalisco, entonces, bueno, lo tenemos a la mano. Pero te agradezco muchísimo, Fernando, muy clara, Fernando, tu exposición. Muchísimas gracias. Y te molesto, igual si te puedes seguir quedando un ratito más, te agradecería mucho. Me alegro mucho de verlos. Muy bien, entonces, ingenieros, si está por ahí. Sí, aquí estamos. Muy bien. A ver, pues bienvenido. Aquí, como les comentaba inicialmente, pues les damos la cordial bienvenida, que es el programa de Economía Social del ITESO. Muy contentos de tenerlos, tanto a Fernanda como usted. Creo que ya escuchó la última parte de toda la exposición y las preguntas y por dónde va. Entonces, sí nos gustaría que nos contara un poquito más, ¿no? Del contexto de este tema aquí en México.
para poder complementar la exposición también de Fernanda. Gracias, maestra Estela, profesora del ITESO y del ITESO. Estoy en Autlán de Navarro, Jalisco, así es que conozco perfectamente pues lo que la Universidad Jesuita hace aquí en Jalisco. Tienen la universidad, tengo muchos familiares que han estudiado ahí. Yo soy de la Universidad de Guadalajara, pero finalmente pues de Jalisco, ¿no? Voy a dar un contexto muy general acerca de, ya están viendo la presentación, ¿verdad, maestra? Perfecto, sí, perfecto, y se escucha perfecto. Ok, bueno, pues ODEMA es la Organización de Entidades Mutuales, está por regiones, la región Norteamérica, donde tenemos a México participando en el mutualismo, pues tiene una misión muy importante, que es la de contribuir a lograr el mayor bienestar de las personas afiliadas al mutualismo en esta región del país, del mundo y del continente, a través de los objetivos del desarrollo sostenible. Nosotros formamos una región muy importante, sin embargo, somos los, en América, estamos rezagados en temas de desarrollo del mutualismo, mientras que por un lado, en lo que es la organización de tercer nivel, estoy hablando de la confederación, federaciones, hay sociedades, nuestros vecinos del norte, tanto Estados Unidos como Canadá, están muy incipientes en este sentido. En Canadá hay un desarrollo vertiginoso de la economía social con organizaciones no llamadas mutuales, pero que tienen finalmente la solidaridad como eje en ese sentido. En la región, los servicios que principalmente se prestan, México tiene una gran tradición en el auxilio funeral y que los servicios de salud también son apoyos con médico y medicina, puede haber visita de médico o consultorios. Hay la caja de ahorro o microcréditos. Principalmente el desarrollo de las mutuales de México obedece pues a más de 150 años, en donde los campesinos se prestaban herramientas en la agricultura. De alguna forma, hoy tenemos centros recreativos, salones de baile, hay deporte, cultura, becas para estudiantes, mucho evento social. Y bueno, la propuesta de este desarrollo del mutualismo mexicano y americano por región, vamos a hablar primero por la región y luego ya nos vamos a ir centrando a México. Bueno, tiene que ver con capacitación, formación, investigación, principalmente a socios y a sus dirigentes, ¿no? Ya las bases del mutualismo las dio Fernanda muy claramente sobre que la diferencia entre cooperativismo y mutualismo tiene que ver con los servicios se reinvierten y nadie se lleva el recurso, y más bien son servicios los que gozan los agremiados a través de una cuota societaria, ¿no? Son empresas sociales, donde puede haber desde el manejo de residuos, cuestiones de medio ambiente, el fomento de las tecnologías. Eso es el que puede, pues algunos proyectos que han surgido o ideas que han surgido en los congresos que tenemos cada año, ya celebrando más de 88 congresos nacionales. En Canadá, pues hay un área de oportunidad, hay 7,000 empresas colectivas afiliadas que tienen una generación de millones de dólares, igual en Estados Unidos, pero no identificadas con las mutuales. Tenemos en Texas mutuales como ahí José y Juanita Zárate, en Fort Worth, en San Marcos, Texas, en Houston. Hay una red de mutuales. Acabamos de tener un foro internacional en Fort Worth y conocimos de primera mano las mutuales de Estados Unidos, que son mutuales mexicanas para auxilio a los
migrantes y que han evolucionado, ¿no? Y en ese momento estamos organizándonos 22 países de América que estamos desarrollando de alguna forma la organización de entidades mutuales, ¿no? De las Américas. Entonces, pues hay grandes oportunidades en Estados Unidos y en Canadá, en México concretamente, mutualistas de la República Mexicana. Hay mutualismo activo en 14 estados de los 32 que tenemos, 6 leyes estatales, hay 220 sociedades mutualistas y bueno, hay sociedades petroleras con grandes afiliados o mutuales de los maestros, pero nada más con el nombre, no están afiliadas a la organización y se prestan diferentes servicios, desde servicios de salud, funerarios, cajas de ahorro. La fortaleza es que tenemos edificios antiguos, históricos de 100 años, de mucho tiempo en los cascos principales de las ciudades hacia el norte del país. Aquí en Jalisco nació la Confederación y bueno, la Confederación Nacional de Sociedades Mutualistas de la República Mexicana nació en 1932 en Guadalajara, Jalisco, y es cuna pues de la organización ya pero las mutualistas obedecen a más de 150 años que se implementaron. En ese sentido, quisiera abordar cómo nosotros empezamos a desarrollarnos están observando ya otra diapositiva, ¿verdad? Sí. Estamos viendo otro PowerPoint, sí. Bueno, en este sentido, primero en 2004 se crea la Organización de Entidades Mutuales de las Américas, el 30 de septiembre, con 7 países llamados, desarrollándose hasta llegar ahorita a 22 países en América. En 2018 se funda en el Palacio de Naciones Unidas de Ginebra, Suiza, la Unión Mundial de la Mutualidad, en donde México participa ya en tanto en ODEMA como en la Unión Mundial, y a la 1 de la tarde se funda la Unión Mundial de la Mutualidad, una organización intercontinental con África, América y Europa, primeramente estos continentes, en donde ya tenemos estatutos, ya tuvimos la primera asamblea en Suiza, y esta segunda asamblea pues se interrumpió, iba a ser en Buenos Aires en los meses de marzo, a finales del mes de marzo. Está vinculada con organizaciones de Naciones Unidas, a la cual pues el presidente de ODEMA es el presidente de la Unión Mundial de la Mutualidad en este periodo de 3 años, va a estar en África y en América este ciclo va en buen camino porque representa el mutualismo tanto del mundo como de América, algo que le faltaba al mutualismo, emprender y salir de la burbuja. En el caso de México, pues nos ha servido bastante la experiencia, por ejemplo, de Argentina, porque las mutuales quedaron rezagadas a los servicios básicos de exequias, o sea, de funerales, o de servicios muy precarios, le llamo de alguna forma, porque tuvimos o tenemos cuotas muy bajas, ese es el asunto. Y bueno, la legislación, que es algo muy importante, no tenemos una ley nacional de sociedades mutualistas, hay una ley general de seguros mutuales que ha evolucionado y finalmente ha tenido al revés porque muchos se aprovecharon de aquí para no pagar impuestos. La Asamblea Constituyente, que fue el 5 de junio de 2018 en Ginebra, en la sala 8, con la participación de África, de América y de Europa, pues da inicio a los trabajos del mutualismo, tanto el dirigente de la Unión Africana de la Mutualidad como de ODEMA,
conforman el comité. Y bueno, es aquí donde participamos y traemos la visión del mundial, la visión del mutualismo americano, y finalmente el presidente de la Confederación Nacional de Sociedades Mutualistas de la República Mexicana está en Jalisco, está en Autlán, es Héctor Soltero, que ha desempeñado como presidente de la Benemérita Sociedad Mutualista de Empleados Obreros y Artesanos. Y bueno, en este tenor, pues nos ha movido el desempeño de hacer convenios con universidades y el desarrollo de América, pues ha sido vertiginoso. Ha sido que Colombia, Chile, países que tenían igual al de México, empiezan a tener proyectos muy preponderantes con ayuda solidaria de mayor crecimiento, y esto gracias a estar unidos en América y en el mundo. Entonces, este es el desarrollo, y bueno, el mutualismo mexicano inicia una transformación. De un diagnóstico del mutualismo mexicano que está un documento en estudio, están de ley nacional mutualista que tiene ya varios periodos de directiva confederativa que se ha emprendido. Hay la necesidad de que la pandemia, el mutualismo sea una estrategia para salir de muchos de los problemas que nos acontecen y de que vienen con las medidas sanitarias a nivel mundial. Finalmente, la internacionalización también nos ve como un reto, una necesidad que surge, la creación de sociedades mutualistas en el ámbito rural, la difusión universitaria e investigación social, el desarrollo del mutualismo juvenil y el impulso del mutualismo también universitario. Nos hemos reunido ya varias universidades en Argentina, iniciamos en Estados Unidos, y ya hay una red de universidades que buscan que la investigación sobre la economía social solidaria, la situación de los trabajos que vienen del mutualismo, puedan ser tanto investigados como proyectados por académicos que pueden tener esta situación. Y bueno, pasaría entonces a ejemplos. Nosotros tuvimos en Coahuila en el 2019 ya un taller de ODEMA donde aplicamos principios del mutualismo de América ya para los presidentes y dirigentes de México, ¿no? Repito, hay dirigentes en 14 estados. A partir de foros que nos han invitado, por ejemplo, el foro de mutualismo en Colombia, que reúne en un día más de 1,000 mutualistas de Colombia. Hemos estado 2 ocasiones en el intercambio de experiencias con Colombia, y ahí ha sido el eje, por ejemplo, tanto en 2018 como en 2019 que hemos estado en Colombia, pues de ver una serie de experiencias, de visitas a diferentes sociedades por el programa de pasantías que ODEMA tiene, en donde te tutorea, te lleva a cabo un seguimiento. Tú vas, visitas una sociedad, quieres un servicio, y ese servicio te lo llevas al país y empieza a una asesoría particular, individualizada, donde te entregan pues todo el material de diferente forma, ¿no? En diferentes lugares estuvimos presentes, conocimos el funcionamiento de cada sociedad, te presentan los software, la directiva te da a conocer todo lo bueno y lo malo que tiene la organización, y en esta pasantía pues se aprende increíblemente. Ya el programa de pasantías pues ya tiene un enfoque mundial con la Unión Mundial, y este año pasado pues ya tuvo un carácter mundial en el sentido de que se están integrando mutuales prácticamente de la UMM. Y bueno,
visitamos más de 18 mutuales en donde cada una de ellas sus diferentes actividades, pues te da un campo de visión para que lo lleves al país y lo apliques desde universidades tecnológicos con mutualismo aplicado y ahí cómo esa mutual se desarrolla, te conoces a fondo, ¿no? Ahí estuvimos en varias mutuales que nos da un panorama y esto traído a nuestro país cambia la perspectiva y deja el monoteísmo que teníamos con una sola visión de que es solamente un servicio, podía brindarse y te da un campo de acción diferente como vemos, por ejemplo, el avance que tuvo la Asociación Mutual de Protección Familiar en Buenos Aires, que para nosotros es un ejemplo del desarrollo que llevarse a cabo. Nosotros en Autlán estamos cumpliendo 100 años. Hay sociedades en Saltillo, Coahuila, de 150 años. O sea que prácticamente México está en esas sociedades evolucionada y no han desarrollado cantidad de socios porque nos falta algo que es emprender los proyectos, pero con bases, tanto la ley nacional en principio como, porque sí hay legislaciones estatales, tenemos leyes estatales en 8 estados, o sea, en Sinaloa, en Coahuila, en Chihuahua, en Baja California Sur, hay leyes estatales en varios estados de México, ¿no? Entonces, pues nosotros, experiencias nos lleva a aprovechar todos los materiales que nos comparten y en ese sentido estaríamos ya llevando a cabo algunas acciones concretas, ¿no? Estamos, por ejemplo, incubando proyectos en la Universidad de Guadalajara, aquí en Autlán, concretamente en un seminario que tuvimos en Matehuala con una sociedad mutualista, todas son asociación civil o asociación mutualista. ¿Perdí la presentación? Sí, se desconectó. Okay. Ahí está, de nuevo. Todavía no, pero creo que sí ya se va a conectar. Está diciendo compartir contenido. Sí, Ignacio, una preguntita. Surgen aquí muchas inquietudes y aprovechando que lo tenemos aquí en lo que está el tema de la presentación, preguntas concretas respecto a la ley, por un lado. A ver, aquí en México, ¿qué pasa con la ley respecto a las mutuales? Hay como mucha inquietud al respecto de conocer, por un lado, este tema, ¿no? ¿Qué avance se tiene? Y entiendo que también, bueno, muchas veces la ley o la regulación, pues, impide el crecimiento de este tipo de figuras, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí en México con la ley de las mutuales? Hace 10 años se metió una iniciativa, se fue a la congeladora, se fue a la Comisión de Hacienda y, bueno, como tiene que ver con los descuentos mutualistas de alguna forma, descuentos de impuestos o exención de impuestos, pues no prosperó. La ley requiere pues a lo mejor de un organismo federal que regule a las organizaciones de la sociedad civil. Ya hay una ley federal de organizaciones de la sociedad civil y esta ley es la que rige las ACE, a las que de alguna forma obtienen su CLUNY, pues ahí estamos en ese marco reguladas. Respecto a las mutuales que hay en México, ¿estas mutuales surgen de la comunidad? O sea, la comunidad, de los ejemplos que tenga o algún caso de ejemplo que nos pueda dar de aquí de México, ¿cómo surgió? Ya como planteábamos con Fernanda, ¿no? Allá a veces pues es un grupo de trabajadores de un rubro, digamos, y de ahí surge la mutual. Pero aquí en México, ¿es de la misma manera o cómo están funcionando? Iniciaron, por ejemplo, mi sociedad benemérita, Sociedad Mutualista de Empleados, Okay. Surge el 1 de septiembre de 1920. Vamos a cumplir 100 años. Esta sociedad, hay sociedad de joyeros, hay sociedad de mineros, hay sociedad
pero finalmente ya son abiertas, cualquier socio puede ingresar y bueno, en ese sentido, hay sociedades modernas, juveniles, como esta de Matehuala, pues tiene unos cuantos años, tiene prácticamente no más de 6 años, surge en Matehuala, San Luis Potosí, y el asunto es que las leyes mutualistas estatales están ya obsoletas, o sea, no fueron modernizadas y algunas son vigentes, algunas todavía se utilizan, pero finalmente el mutualismo fue reduciéndose en México por los servicios de seguridad social que brindó el Estado. Cuando no había servicios de seguridad social, estaban las mutuales las que brindaban los servicios de salud, los servicios de fondos, de ayuda y de apoyo. Pero conforme fue creciendo nuestro país con los servicios del IMSS principalmente, fueron reduciéndose las mutuales. Preguntan concretamente si las mutuales no forman parte del artículo 25 constitucional. No, somos asociaciones civiles que tienen, en el caso de Sinaloa, sí tienen una denominación como mutualistas, se les llama asociaciones mutualistas. Ahí sí tienen ese carácter, pero no al artículo 25 constitucional. Las mutuales en México tuvieron una preponderancia en la historia de México. Benito Juárez perteneció a una sociedad en Camargo, estuve en una de las sociedades donde fue socio. En Saltillo, Coahuila, la Zarco de Artesanos cumplió 151 años ya el año pasado y bueno, tienen la historia en sus estandartes, tenemos un credo, un himno, o sea, muy protocolario en México. Cada año nos reunimos en congresos, tenemos la posibilidad de reunirnos y en este momento lo que estamos haciendo para hacer este desarrollo, hicimos un convenio en la de Guadalajara. Este convenio está vigente, los firmamos ahí en Ginebra. Es que está en pantalla. No, todavía no. Ok, déjame subirlo entonces. Este convenio general de la Universidad de Guadalajara, que tiene más de estudiantes, tienen sus cláusulas el apoyo mutuo, el desarrollo de proyectos de investigación, de recursos. Estamos en eso, ya estamos aplicando parte de este convenio en la preparatoria de plan. Tenemos aquí ya emprendiendo, por ejemplo, los proyectos mutuales. Los estudiantes de bachillerato ya reciben clase de mutualismo en 6º semestre de Geografía y Cuidado del Entorno y empiezan a generar proyectos a partir de necesidades. Se organizan y crean proyectos de cuotas, por ejemplo, para el servicio de fotocopiado. Creo que es una forma de iniciar este tipo de trabajos, de emprender proyectos, pues desde medio ambiente, en donde puedan ellos tener claro que el mutualismo es la ayuda solidaria que nos ayuda a emprender apoyos en que aportar una cuota para sostener para un servicio. Y bueno, ahí tenemos ejemplos de lo que se ha empezado a hacer diferente en México para emprender, repito, el desarrollo del mutualismo juvenil, el desarrollo del mutualismo universitario, porque dando a ver la filosofía y la doctrina del mutualismo, podemos hacer que los estudiantes
a partir de eso empiezan a crear proyectos, a aplicarlos y llevarlos a la práctica. Entonces, México tiene un rezago comparado a lo que otros países han impulsado, pero tiene mucho que ver con lo que el Estado limitó un tiempo de frenado a las mutuales y se envejeció, es decir, sus socios tienen una gran cantidad de edad. Que ha habido jóvenes, han impulsado al mutualismo con estas nuevas ideas, estos nuevos trabajos. Entonces, pues dejamos para preguntas. Sí, y le voy a ir, pues así charlamos un ratito también más del tema. Preguntan, por ejemplo, de las mutuales que están aquí en México. Acaba de comentar la de artesanos, esa dijo que tenía más de 100 años, ¿no? ¿O cuánto comentó? No, de 1920, ¿verdad? Es correcto. ¿Cuántos socios tiene aproximadamente? 600 socios. Aquí mismo en Autlán hay 4 sociedades. Es la Sociedad Mutualista de Empleados, Obreros y Artesanos de 1920, la de 1921, que es la Sociedad de Beneficencia de Señoras y Señoritas. Hay una rural que es un ejemplo, este tiene no más de 10 años, es Corcalá, Corcovado, La Laja y el Corcovado, lo divide de 2 municipios. Es una sociedad rural que no tenía, es muy pobre y no tenía para enterrar a la gente, la enterraban en petates todavía, y se unieron más de 800 socios y están aportando cantidades en su caja de ahorro. Contratan directamente ataúdes, por ejemplo, directamente a la funeraria, a la fábrica. Otra gama, por ejemplo, de medio ambiente, ¿no? De reciclajes. Entonces, sí están, esa es otra sociedad. Y hay otra sociedad mutualista que se llama de la Mujer Autlense. Son 4 aquí en Autlán. Hay una en Colima que tiene 108 años, más o menos. Y la de empleados de comercio de Guadalajara. En Guadalajara hay 2 sociedades, empleados en el centro de Guadalajara. Y hay otra de agentes viajeros, que es una esquina, es un bar, o sea, la ubicación es en un bar, que eventos de rock ahí en el centro de Guadalajara. Ingeniero, la ley, bueno, la ley es claro que al no haber una ley clara, pues esto está como entorpeciendo el crecimiento de las mutuales aquí en México. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, estoy también, bueno, alcanzo a vislumbrar el tema de que, bueno, los asociados ahorita de las mutuales, pues son gente ya de mayor edad y está faltando, ¿no? Como esta parte de la formativa, ¿no? Para atraer gente joven a las mutuales. ¿Qué otros crees que son los retos que tienen las mutuales para que puedan llegar a crecer? ¿O por qué nosotros no podemos aquí en México tener un desarrollo pues como las mutuales que están en Argentina, independientemente de estos 2 temas que ya planteamos, ¿no? La ley, la formación, ¿qué más falta? En el caso de Argentina, hemos visto, por ejemplo, que las cuotas se descuentan, por ejemplo, a los agremiados a tal sistema de correos, o por ejemplo, en el caso de los petroleros de México, en Ciudad de México, hay una mutual millonaria, salió de la Confederación hace muchos años, pero de las más grandes que hay en América, tiene un potencial económico muy grande, pero tiene de sindicato, de auxilio hacia el interior de los afiliados, y yo creo que nos ha faltado, bueno, en principio, unir México, disperso. Un factor importante es la unificación. Ese sería para, posteriormente, sería un diagnóstico científico bien elaborado, social, que vea las raíces de las problemáticas de las mutuales, porque han desaparecido en estos años
estoy hablando de 20, varias mutuales. Con la entrada a ODEMA, con la entrada a la UMM, se detuvo y empezaron a desarrollarse los servicios en algunas. Pero creo que hace mucha falta, que es lo que nos está ayudando mucho ODEMA en el intercambio de experiencias y en apadrinar servicios desde otras mutuales para que se movilicen. Son las bajas cuotas que tenemos en México, que los servicios, por ejemplo, en mi sociedad, pagamos cada que fallece algún pesos, y la cuota mensual es de 20 pesos, entonces yo con 600, 500 pesos al año en mi sociedad. Esto realmente no es un sustento para la sociedad tener edificios, secretaria y servicios mutuales. Entonces, el impulsar nuevos servicios requerirá de cuotas, y ese sería así como la tónica. Fernanda, vos que ves las cosas como desde fuera, ¿no? Desde que, con tu experiencia en Argentina y conociendo pues un poco cómo está con la relación en ODEMA, la situación aquí en México. ¿Qué crees que también pueda complementar? ¿Qué crees que nos falte aquí en México? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la mutual? ¿Cómo complementarías un poco lo que dice el ingeniero? Sí, nosotros, bueno, tuvimos oportunidad de conocer el mutualismo mexicano y creo que una de las fortalezas que tiene es justamente esta historia que traen, es la participación, la pertenencia, pero creo que el desafío más grande justamente tiene que ver con esta llegada a un público que hasta ahora no ha tenido contacto con el mutualismo porque se lo ha vinculado quizás con este aspecto más de origen, ¿no? De estos servicios que originalmente dieron inicio a estas organizaciones en el país. Creo que, como bien planteó Ignacio, ellos tienen un plan de formación y de capacitación, que fue una de las maneras que también se fortaleció el mutualismo en Argentina, ¿no? Lo que tiene que ver en esto de la profesionalización de las estructuras, de poder capitalizar toda esa pertenencia y ese ideal mutual, y también complementarlo con la profesionalización de la organización, que les va a permitir poder ir modificando los servicios en función de las necesidades, ¿no? Que es esto que veníamos hablando un poco de cómo el mutualismo tiene que ir transformándose con las necesidades de sus asociados y de la sociedad a la que pertenecen, la comunidad en la que están insertos. Me parece que ese es el punto y ese es en el que están trabajando fuertemente desde la Confederación, por lo que sé que, bueno, que han establecido estas alianzas también con la academia, con el mundo académico, porque creo que esta alianza de las organizaciones y este trabajo conjunto de las organizaciones de la economía solidaria con las academias, con las universidades, es lo que también hace que se fortalezca el sector y que se conozca. Creo que esto también fue parte del camino que iniciamos hace tiempo en nuestro país y que lo seguimos fortaleciendo día a día, ¿no? Esta vinculación es muy, muy importante. Una pregunta, ¿las mutuales tienen que tener un mínimo de socios para ya constituirse como una mutual? ¿Cuál sería ese mínimo de socio? Y por el otro lado, pues supongo que tiene que ver obviamente con el tema de la cuota, ¿no? O sea, una mutual para que pueda operar en promedio, ¿cuántos socios tendrían que haber, ¿no? Que pudieran dar como este servicio? Porque yo puedo decir, pues junto 5 personas y armamos una mutual y pues mucho no vamos a poder hacer con el aporte de los 5, ¿no? Entonces, mínimamente, ¿cuánto sería la cantidad de socios que tendría que tener una mutual en promedio en su experiencia, en la experiencia que ustedes tienen? Es para ambos la pregunta. Claro. Aquí en México debe haber un mínimo de directiva constituida, que es presidente, vicepresidente, secretario, subsecretario, tesorero, o los vocales.
mínimo que 6. debe estar para 6 una mínimo. institución. Mínimo Como para que mutual, funcione, pues sí. hablamos de cientos o miles que puedan pertenecer para que un servicio, todos aportan en esa bolsa, el que lo ocupa pues se puede fortalecer, y una parte es para la administración, que es muy poco, pero debe verse como una empresa social que pueda tener una productividad, pero en servicios y crecer, ya sea en edificios, equipamiento o tecnologías. Exacto. Yo creo que, por lo menos en nuestra experiencia o en la experiencia que se da en muchas organizaciones de nuestro país, la cantidad de asociados es muy variable, ¿no? Tiene que ver también con la localización. Nosotros somos una mutual muy grande porque tenemos delegaciones en todo el país, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a observar, digamos, la distribución de nuestros asociados en cada una de las provincias o en cada uno de los puntos, lo que nosotros tratamos de sacar es el cálculo, ¿no? de cómo se sostiene esa estructura en ese lugar. Igualmente yo creo que como todas las organizaciones, todas empezamos de a poquito, ¿no? Yo les mostraba que en nuestra mutual el primer año llegó a tener 1.000 socios, 1.400 socios, ¿no? En el transcurso del primer año. Y más o menos ese número fue creciendo de muy poquito por su localización. Y en ese momento se brindaban esos servicios para esos asociados. Por eso es muy importante hacer, digamos, permanentemente este cálculo que tenga que ver con, si yo tengo el aporte, ¿no? Si somos 10 y somos los 10 los que aportamos, pero a su vez necesitamos servicios para 10, siempre también el costo de nuestros servicios va a ser menor. Por lo que, digamos que esto lleva un análisis económico como todas las organizaciones y que tiene que ver con la gestión de los recursos. Muchas veces no solamente las organizaciones se sostienen con los recursos propios de los asociados, otras veces tenemos alianzas, establecemos estrategias, hemos recibido acompañamiento a nivel de organismos tanto nacionales como internacionales. Digo, en este sentido, como cualquier otra organización de la sociedad civil, creo que los recursos, digamos, tienen que ser gestionados en función de la necesidad y de la estructura que conforman, ¿sí? No va a ser lo mismo que yo piense en una mutual de 70.000 asociados que si yo piense en una mutual de 1.400 socios. Pero también, digamos, mis servicios van a estar muy cercanos a esos 1.400 socios. Entonces voy a tener, digamos, una dinámica que me va a permitir ir gestionando y generando mejores y nuevos servicios y seguir creciendo. También el crecimiento grande o el crecimiento como nosotros nos pasó, que crecimos de repente con las delegaciones en todo el país muy fuertemente, fue un cimbronazo para la organización, ¿sí? Empezar a adaptar la estructura para prestar el mismo servicio en Ushuaia, en la punta de nuestro país, en la punta sur, a Buenos Aires, no era lo mismo. No es lo mismo que yo genere servicios para el conurbano bonaerense, que está muy cercano a la capital, que puede hacer un intercambio entre diferentes delegaciones, a que preste un servicio en una delegación que no tiene otras cercanas. Entonces, bueno, todas estas cuestiones son las que uno tiene que tener en cuenta al momento de gestionar los recursos de las organizaciones. Pero yo creo que todo embrión, digamos, de organización o todo comienzo de organización es un desafío, ¿no? De cualquier tipo de organización. Creo que para una cooperativa, para una asociación civil, para una fundación, para todos se trasluce en un desafío al momento de dar este puntapié inicial. Ingeniero, las mutuales aquí en México están relacionadas con los gremios. Esto que comentaba hace un ratito usted mismo, en Argentina sucede que se puede descontar del mismo sueldo al trabajador una aportación para que se genere esta mutual, ¿no? Y así ha sucedido allá en muchas instancias. Aquí en México, ¿está relacionado este tema de la mutual con el gremio? ¿Es posible que, por ejemplo, una empresa grande pueda tener su propia mutual, pues sus trabajadores se conformen en una mutual? Aquí en México se puede hacer esa figura. Por ejemplo, vamos a suponer, no sé, Dulces de la Rosa, ¿no? Que aquí es una super empresa enorme.
¿Podría Dulce de la Rosa tener su mutual con sus empleados? ¿Se puede hacer eso? Puede constituirse en una asociación civil, tener su directiva y empezar a tener esta configuración de vida propia, de elección democrática de sus dirigentes. Aquí la situación es que compite con el sindicato. El sindicato brinda muchos servicios en México de seguridad social. Y bueno, yo creo que el conocimiento de este sistema solidario hace falta en México difundirlo para que este modelo lo adopte pues una organización y entonces pueda subsistir. En México, los dirigentes tenemos otro trabajo. En Argentina o en otros países, los dirigentes son profesionales que están dedicados de tiempo completo. Entonces, es necesario profesionalizar, capacitar para convertir a los dirigentes en México, de la Confederación y de las federaciones y sociedades, pues en personas capacitadas que reciben una aportación y le dediquen tiempo profesional de estos proyectos. Entonces, hace falta mucho. Tenemos tradición, tenemos edificios, tenemos un marco, pero este es el desafío que dice Fernanda de poder emprender ese camino y que nos ha ayudado mucho con la capacitación de los diplomados en línea que tiene ODEMA para empezar a generar estos espacios de fortalecimiento a las instituciones mutualistas mexicanas para desarrollarlas. Muy bien, le voy a abrir el micrófono. Carlos Castro quiere hacer un comentario. Ya está. Carlos, sí, gusta participar. Sí. ¿Me oyen? Sí, muy bien. Bueno, un gusto. Yo también soy de Argentina, Carlos Castro, un gusto para todos los que participaron ustedes. Y bueno, he escuchado con mucha atención la buena disertación de Fer y de Nacho, pero quería hacer algunos agregados si me permiten. Vi las preguntas que iban apareciendo en el chat, y bueno, ¿y para qué sirve el mutualismo? Y no está en el artículo 25. El mutualismo en realidad, yo diría que en muchos países lo único que falta es ponerle una normativa, pero existe desde que el hombre es hombre. Esas comunidades que realmente se fueron juntando, integrando para resolver sus propias necesidades, bueno, eso es el embrión del mutualismo y que sigue estando en casi todos los países. En nuestro país el mutualismo también tenía muchas dificultades. No estaba desarrollado. Y en algún momento comenzó a tener mucho desarrollo. Por esto que decía Fernanda, porque se dio cuenta de que muchas de las funciones que fueron tomadas por el Estado o por empresas hicieron que se fueran quedando sin demanda y se fueron quedando sin posibilidad de tener asociados. Entonces aquí hay dos opciones: o me recluyo, digamos, y me quedo en la historia, o realmente me planteo todo un desafío. ¿Cómo hago yo también para poder estar a la altura de la modernidad? ¿Cómo me adapto a esta nueva realidad? Y en algunos casos, hasta cómo innovo por encima de esas nuevas realidades. Y eso es lo que hicieron muchas mutuales, no solamente de Argentina, sino de varios países del mundo. Y una de las primeras cosas que hicieron realmente es empezar a pensar, y con toda seriedad, ¿qué necesita la gente? ¿Qué necesitan nuestras comunidades? Y a partir de la necesidad comenzar a hacer la construcción. Y esas necesidades, por supuesto, hace que nosotros, para poder resolverlas con competitividad, con profesionalidad, con una gran calidad de atención, con la mejor posible, porque como decía Fernanda, esa gente son los dueños de la mutual. Necesita ayornarse, necesita profesionalizarse, realmente necesita dar un paso muy importante. Por eso lo que están haciendo ustedes, Estela Maris, es clave. El rol de las universidades en esto es clave para desarrollar la economía social y solidaria. Lo mismo estamos haciendo con Nacho. Nacho lo está haciendo desde otras universidades. ¿Por qué? Porque a veces
hacerlo, digamos, con buena voluntad no basta. Necesitamos tener la suficiente formación como para ir cambiando culturas. Las culturas se cambian no solamente con capacitación, sino con una formación sostenida. Y esto nos tiene que dar, bueno, por supuesto, yo creo mucho en las universidades, vengo de ahí, he sido docente toda mi vida, lo tienen que dar mucho las universidades. Las mutuales tienen que terminar siendo verdaderas empresas sociales. Tienen que generar resultados económicos, tienen que crear fuentes de trabajo, tienen que generar excedentes para reinvertir permanentemente en los nuevos desafíos, y esto definitivamente se hace con mucho esfuerzo, con mucha profesionalidad, pero también con la ayuda de las universidades. Nacho lo conoce muy bien Fernanda. Nosotros tenemos un programa que le llamamos el programa de los 4 pilares en ODEMA. ¿Y para qué está este programa de los 4 pilares? Está precisamente para tratar de darle formación y continuidad a las empresas de la economía social y solidaria, a las mutuales, a las cooperativas, a las circulistas, a las solidaristas, etc. Depende, en cada país lo llaman de manera diferente. Yo vi que en el artículo 25 de su constitución o en alguno de ellos no está la mutual. Habla del único que realmente tiene apellido y nombre son las cooperativas, y después habla del resto de las entidades que no tienen apellido y nombre. Pero todas ellas son mutuales, definitivamente. Falta ponerle el nombre. Ese conjunto de personas que se reúnen para ayudarse mutuamente, recíprocamente, y para eso están dispuestos a poner una cuota social, eso por definición es una mutual. Por eso es mucho lo que se espera de ustedes como universidades, como instituciones de capacitación, Estela Maris. Tienen que ayudar un montón. Y tengan bien presente que desde ODEMA van a tener todo el apoyo que necesitan. Bueno, tú has hecho la diplomatura. He tenido el gusto de participar en el comité de evaluación de tu trabajo y realmente ha sido magnífico. Bueno, eso hay que ponerlo en marcha en México. Y van a contar con Nacho, y van a contar con la Confederación, y van a contar con otras universidades que ya están caminando en esa dirección, porque solos no se pueden. El desafío es enorme, pero tengan presente que nadie mejor que la mutualidad para dar los servicios que realmente la gente necesita. No estoy en contra de las cooperativas de ninguna manera, porque cada uno tenemos diferentes roles. Tal vez la cooperativa se orienta más a lo que es la generación de producciones. Nosotros estamos más trabajando con los servicios. Pero bueno, esto es lo que quería decirle. Disculpen si le he robado un minuto. No, le agradezco muchísimo, Carlos, su participación. Sí, efectivamente, un poco traer el tema de las mutuales a este foro tiene que ver un poco con el repensar que nos vamos a encontrar con comunidades. Ya estamos trabajando aquí en Jalisco, por ejemplo, con el NODES del ITESO, trabajamos en comunidades vulnerables, con jóvenes víctimas de violencia, en el desarrollo de cooperativas de emprendimiento, ¿no? Pero una de las realidades que uno observa en ese tema es la vivencia de que estos jóvenes no conocen la vivencia del vivir la economía social. Creo que las mutuales, en su origen, precisamente, como bien dice, o sea, es una excelente forma de acercarle a la gente no solamente un servicio para ellos, para satisfacer sus necesidades, sino también una experiencia de economía social. O sea, sin entrar a un tema de lucro, ¿no? Porque no tiene que ver con el lucro. Una cooperativa tiene que en sí misma, pues ya será una cooperativa de producción, una cooperativa de comercio, una cooperativa de trabajo, tiene otro fin al fin y al cabo, ¿no? Pero a mí lo que se me hace tan interesante de las mutuales es que la mutual, muchas de las preguntas que hacían ahí, es que la mutual se vive los valores de la economía social, pero el fin es el beneficio mutuo de todos, ¿no? Entonces, yo creo que dada la contingencia y lo que está sucediendo y lo que va a suceder en estas comunidades, bueno, nosotros estamos trabajando específicamente en la zona urbana con estos jóvenes, pero lo que estamos observando es que necesitamos irnos como 2 pasos para atrás antes de generar este tipo de cooperativas. No que no se pueda hacer, sí, porque hay que formarlos y trabajar, y todos
dan como su semillita, ¿no? Es como su granito de arena a la situación social y económica de un sector. Pero realmente yo siento que las mutuales, en ese sentido, pues pueden tener mucho potencial, ¿no? Que la gente se viva viva la economía social desde este tipo de figuras en donde la gente puede aprender a confiar, donde la gente también puede aprender a conocer que a partir de esa pequeña aportación que ellos hacen mensualmente, pues pueden recibir mucho, ¿no? Entonces, creo que, bueno, uno de los puntos de ponerlo aquí sobre la mesa era conocer más, ¿no? Sobre este tema, dar este espacio, ¿no? de reflexión, ¿no? Y ponerlo, porque digo, aquí hay gente de varias partes del país de México, y pues que nos lo llevemos y reflexionemos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Y exactamente, es difícil el inicio, pero también tenemos que buscar el como sí, ¿no? Entonces, creo que hay maneras y podríamos buscar la forma, y bueno, para eso vamos a tener que unir fuerzas y buscar estas alternativas. Y bueno, invitar también a todos los participantes a que puedan investigar más y que puedan conocer más acerca de las mutuales, acercarnos más, por ejemplo, pues a Odema o al ingeniero, ¿no? Que lo tenemos aquí en corto, y pues conocer un poco más de estas experiencias. Entonces, yo siento que la mutual puede ser una linda alternativa social y comunitaria para poder, pues por el bien común, ¿no? Por el bien de todos y el desarrollo de todos. Totalmente de acuerdo. Creo que hay muchísimo, y yo que tuve la oportunidad de participar y de conocer, creo que hay mucho para desarrollar comunitariamente. Esto que decían había algunas preguntas relacionadas, ¿no? Cómo generar este proceso comunitario. Y bueno, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con el objetivo común. Con el objetivo común, con el bien común, con que ese objetivo nos movilice y nos vincule para poder desarrollar de manera conjunta una respuesta como comunidad, como sociedad. Me parece que está todo por hacerse. Es como el presidente de nuestra organización siempre dice, está todo por hacer, todo el universo de necesidades que se nos van a presentar y que se nos van a seguir presentando, y sobre todo en este momento, ¿no? Tan particular, esta necesidad de volver a las raíces, de repensar nuestros espacios. Y bueno, creo que este es el momento, y que es el momento de generar nuevas instancias, nuevas alternativas, y allí es donde el mutualismo puede fortalecerse nuevamente, ¿no? Pues yo la verdad no sé, ingeniero, si quisiera agregar algo más para ir cerrando. Creo que se cortó ahí. No, está muy bien. Yo creo que hay una propuesta, iniciativa de ley, ojalá nos la puedan compartir. Creo que de mucho interés el día de hoy tener este encuentro. De verdad que el mutualismo debe salir a flote, o sea, a la luz, porque trabajamos muchos años con una cápsula que de alguna forma no el penetrar pues a amplia esfera del país, y es el momento de retomar para el bien común. Si nos movemos en ese sentido, hay muchas necesidades, y si las sociedades mutualistas parten de las necesidades de la gente, ese es ahí el cultivo importante que tenemos que poner la semilla, que es la doctrina mutualista, y cómo como dice Carlos, que pueda emprender una verdadera entidad mutual. Pues la verdad les agradezco muchísimo, pues fue padrísima la charla que tuvimos en estas 2 horas, creo que todos hemos aprendido mucho, la verdad sí, sé que pues seguimos teniendo ahí en el chat inquietudes y todo, pero bueno, poco a poco vamos a ir ahondando. Estos son webinars introductorios, en cierta forma, para poner los temas sobre la mesa, y el interés es luego empezar a profundizar en cada uno, ya con cuestiones más también técnicas, ¿no? Que también es importante considerarlo. Pero bueno, desde ya, Fernanda, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo,
por acompañarnos. Un placer acompañarlos y que ustedes me acompañen en este momento también. Así que muchísimas gracias. Pues muchas gracias ingeniero, y a todos los compañeros. Ya saben, la mecánica es dejar su correo aquí en el chat y nosotros les vamos a estar mandando las presentaciones. Y bueno, pues muchísimas gracias, que descansen y seguramente seguiremos en este diálogo y ya los volveremos a invitar para seguir con la plática. Bueno, muchas gracias. Gracias.